Vamos a compartir la palabra del Señor con su ayuda e introducirnos entonces en el servicio también de la Cena del Señor. Damos muchas gracias a nuestro Dios por su gracia para con nosotros. Sangre que me da la paz. Así decía esta alabanza que estamos cantando. Yo quiero compartir la palabra del Señor en esta mañana en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4 y versículo 12. Colosenses capítulo 4, versículo 12, lo leemos en el nombre del Señor. Es Pablo quien está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice a la iglesia en Colosa, pero hoy a nosotros a través de su palabra: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Os saluda Epafras, mire lo que dice, el cual es uno de vosotros, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo. Qué lindo, hermano, estas cosas que Pablo está resaltando. Es uno del grupo, es uno de la iglesia en Colosas. Es un siervo de Cristo. Y lo que lo caracterizaba, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Es decir, era un hombre de oración, era un hombre de intercesión. ¿Y por qué pedía? ¿Por qué rogaba? ¿Cuál era el motivo de sus encarecidas oraciones? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Dice, escribiéndole a los tesalonicenses, dice, no se dejen mover fácilmente en su manera de pensar. Y cuando le escribe a los filipenses, le dice que oiga de vosotros que estáis firmes. Y a los colosenses le vuelve a decir, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe. Orden y firmeza de vuestra fe. Es que es muy difícil, si uno no está ordenado, tener firmeza, ¿cierto? Porque tiene desorden, porque no tiene las prioridades bien ubicadas, y entonces necesita tener un buen orden para poder estar afirmado en lo que uno apoya, en lo que uno cree, en lo que uno se propone. Y cuando todo está en orden, entonces yo sé que en esto y en aquello tengo que estar firme, que no tengo que vacilar, que no tengo que permitir que el temor o el desaliento afecten mi vida. Por eso lo que Dios puso en mi corazón es hablar esta mañana sobre la necesidad que tenemos de estar firmes, La firmeza se requiere para todos los órdenes de la vida. La persona que es claudicante, la persona que no sabe bien lo que pretende en la vida, seguramente va a tener muchas dificultades. Y va a tener aciertos, pero va a tener desaciertos que se podían haber evitado si tan solo hubiera ordenado mi vida y hubiera logrado esa consistencia, esa firmeza necesaria para todos los órdenes de la vida. Me hice varias preguntas cuando leí el pasaje de la palabra del Señor. Porque es bueno, ¿sabe? Cuando uno lee la palabra, hacerle preguntas al texto.
Usted dice, ¿al texto? Sí, hacerle preguntas al texto. ¿Y qué quiere decir? ¿Y qué me dice Dios con esta palabra? ¿Y cuál es la razón por lo que la decía? ¿Y por qué le decía lo que decía? Y entonces cuando nos hacemos estas preguntas, al encontrar la respuesta en la palabra del Señor, somos estimulados, somos animados, somos guiados y tenemos la voluntad del Señor expresada en el pasaje o en el texto bíblico. ¿Qué necesitamos para estar firmes? ¿Qué necesito para poder mantener esa consistencia en mi vida? Bueno, necesito algunas cosas ciertamente. Y la primera cosa que necesitamos es la fe. Es la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, lo que todavía no lo puedo palpar, pero lo estoy mirando a través de la fe, aquello que todavía no es visible, aquello que todavía no lo puedo disfrutar, pero creo que está en camino, pero creo que lo voy a alcanzar con la ayuda del Señor. A mí me gusta el pasaje cuando la Biblia dice que Moisés se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para darle todo lo que había prometido. Le había prometido algunas cosas y realmente esas cosas que le había prometido parecían distantes, parecían tan difíciles. Sin embargo, se fortaleció en la fe dando gloria al Señor. Y esa es una buena estrategia en nuestra vida para fortalecernos en la fe, dar gloria al Señor por lo que nos prometió, gloria al Señor por lo que voy a recibir, gloria al Señor porque Dios es fiel para cumplir todas sus promesas, darle gloria porque Él está conmigo cada día, está contigo cada día, está con nosotros, es nuestro ayudador, gloria al Señor. La fe viene por el oír la palabra del Señor. ¿Escuchó alguna vez alguna persona decir, yo necesito fe? Y el Señor dice, ¿necesitas fe? Sí, Señor, yo necesito fe. Bueno, lee mi palabra. Porque la fe viene por la palabra, por el oír la palabra, sea porque alguien está exponiendo la palabra o sea porque yo acudo a la Escritura buscando allí fortalecer mi fe en aquel fundamento firme que es la palabra del Señor. Así que, ¿qué necesitamos para estar firmes? Necesitamos la fe, y la fe es un don de Dios que viene a través del conocimiento, a través del tener presente aquellas cosas que Dios habló, aquellas cosas que Dios ha dejado por escrito. ¿Qué necesito para fortalecer mi fe o para estar firme? Necesito la oración. La oración me conecta con el Señor, la oración me permite entrar a la presencia de Dios, la oración me permite disfrutar ese tiempo donde yo le puedo hablar al Señor y el Señor puede ministrarme en ese tiempo que le dedicamos al Señor en oración. Entrar en su presencia, hermano, algo que el pueblo de Israel no tenía la posibilidad. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar y necesitaba llevar sangre, porque a menos que llevara sangre no era posible establecer la comunión. Gracias al Señor, la sangre ya fue presentada, la sangre perfecta de Cristo delante del Señor, y eso nos abrió a nosotros la libre entrada a la presencia del Señor. En el campo, en la ciudad, en el momento más insólito en que te encuentres, solo tienes que hablarle y el Señor te habrá de escuchar. Gloria al Señor.
Todos los que somos hijos del Señor necesitamos comunicarnos con el Señor. La oración nos hace fuertes, la oración nos da intimidad con el Señor y en esa intimidad siento su compañía, siento su respaldo, siento su gracia alrededor de mi vida y entonces puedo estar firme para batallar las batallas que sean necesarias. ¿Qué necesito para tener firmeza? Necesito conocer la palabra del Señor. Leíamos al comienzo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tenía consistencia, tenía firmeza. El viento no lo podía mover. Ahora, hermano, cuando nosotros no conocemos la palabra del Señor, entonces podemos ser movidos. La Biblia habla de algunos peligros que denomina todo viento de doctrina. ¿Vio? Cuando la enseñanza, eso es lo que significa doctrina. Cuando la enseñanza está floja, cuando yo no intento aprender la palabra, cuando no conozco los principios doctrinales fundamentales de la Biblia, entonces cualquier viento de doctrina, cualquier filosofía que anda dando vueltas por allí me puede llevar a perder el rumbo. O como dice específicamente aquí la palabra del Señor, nos puede desviar, nos puede arrastrar, nos puede llevar a perder el rumbo porque hemos dado lugar en nuestra vida a algo que no tiene fundamento en la palabra del Señor. Y ciertamente a veces nos causa tristeza cuando nos encontramos con esas situaciones. Personas que uno admiraba porque tenían una gracia especial del Señor, porque tenían un don e inclusive un ministerio. Ministerios que realmente uno dijera, qué lindo poder tener el ministerio de tal o de cual persona, pero luego vientos de doctrina soplaron. Y sabe Dios por qué razón comenzaron a oír o comenzaron a seguir y a enseñar doctrinas que nada tienen que ver con la verdadera enseñanza de la palabra del Señor. Por eso a veces somos hasta enfáticos y somos, yo diría, ponemos mucho énfasis en el tema de conocer la palabra del Señor. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Oh Señor, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Y fue tentado, creo que a grado sumo, hermano. La tentación, el enemigo afiló su estrategia, porque sabía quién era el que estaba frente a él. Y entonces afinó su estrategia para tratar de desviarlo del objetivo que era llegar a la cruz y salvar a la humanidad. Y allí le hace sus propuestas, le hace sus ofertas. Y el Señor lo venció con la palabra, escrito está. Escrito está. ¿Sabe, hermano? Esta estrategia de Jesús será la estrategia que funcione en nuestra vida cada vez que seamos tentados a hacer algo que la Biblia no aprueba. Escrito está. Y si está escrito, le voy a pedir fuerzas al Señor para moverme en la palabra, porque allí está la bendición. ¿Y sabe cuál fue el resultado? El diablo le tuvo que dejar. No hay forma de confrontar la palabra del Señor. Pero para poder tener este beneficio necesitamos conocer
aquellas cosas que el Señor aprueba y aquellas cosas que el Señor reprueba también. Ahora decíamos, ¿qué necesitamos para estar firmes, no? La fe, la oración, la palabra del Señor. Pero ¿en qué necesitamos estar firmes? ¿En qué? ¿En qué? Sí, bueno, vamos a decir, tenemos que estar firmes en la fe, en lo que creemos. ¿Qué creemos? Si usted en la salida de los templos lleva un micrófono y una cámara y le pregunta, ¿usted qué cree? ¿Sabe? Es realmente decepcionante, mire lo que le digo, es decepcionante una encuesta. Vio que los americanos son muy dados a las estadísticas, a las encuestas, y entonces cada tanto contratan a una empresa para hacer una evaluación y para hacer este tipo de estadísticas. Hicieron hace algunos años una estadística que consistía en la salida de los templos, generalmente templos donde había mucha gente, mucha membresía. Y entonces allí le hacían un reportaje a los creyentes que salían de allí. ¿Cuántos años hace que usted asiste a esta iglesia? 20, 30, 40 años. ¿Y usted fue bautizado? Sí, fui bautizado. ¿Recuerda la fecha? Sí, en tal fecha. Y la pregunta era, si a usted le toca morir ahora, ¿usted está seguro de su salvación? ¿Sabe una cosa? Más del 50% de los encuestados no tenían seguridad de la vida eterna. ¿Sabe? Cuando yo escucho estas cosas, hermano, a mí me preocupa. Porque digo, ¿por qué puede ser que alguien no tenga seguridad de vida eterna? Es porque o no les enseñamos bien, o no estamos predicando correctamente la palabra del Señor. Porque si hay algo, hermano, lo primero que tenemos que tener seguridad es que la sangre de Cristo fue suficiente para comprar mi salvación. Y que si soy fiel al Señor y le sigo cada día, cuando cierro mis ojos a esta vida, automáticamente voy a la presencia del Señor. Que Dios nos ayude a ser claros cuando predicamos. Que Dios nos ayude a indagar en la palabra, a preguntarle al Señor acerca de aquellas cosas que a veces nos cuestan entender, porque la teología lo ha hecho un tanto difícil. De pronto nos encontramos con posturas de algunos teólogos y otras posturas de otros teólogos que son antagónicas. Pero hermanos, nosotros no estamos para escuchar a los teólogos, estamos para escuchar la palabra, para escuchar al Señor cuando nos habla. Y eso no tiene lugar a duda, hermano. La salvación fue comprada por el Señor y la podemos disfrutar acá en la tierra y por supuesto luego eternamente y para siempre con el Señor. Pero hay otras cosas que necesitamos que necesitamos, ¿en qué necesitamos estar firmes? Y el apóstol dice que necesitamos estar firmes en la libertad cristiana. ¿Cuántos son libres por Cristo? A ver. Bien. Ahora, ¿sabe? La iglesia primitiva también había sido libre por Cristo. Y sin embargo el apóstol Pablo le dice que no vuelvan otra vez a esclavizarse, porque querían volverse a la ley, la cultura, la religión, lo que habían aprendido de chicos. Parece que les hacía dudar de la enseñanza que ahora el Señor había dado, el evangelio que había sido revelado, y se querían volver a las tradiciones, se querían volver a los ritos que solo eran la figura de lo que se iba a cumplir en Cristo el Señor. Y le dice, ustedes se desligaron de la ley. ¿Por qué ahora quieren volver a la ley?
invalidando la libertad que tienen en Cristo. Y entonces, hermanos, necesitamos esa libertad mantenerla. El Señor nos hizo libre, pero ahora usted y yo somos responsables de mantener esa libertad. ¿Y cómo puedo tener la libertad? La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, que necesito, otra vez volvemos al punto, necesito conocer la verdad. Y la palabra del Señor es la verdad. Y la palabra del Señor me habla del camino, la verdad y la vida que es Cristo el Señor. Necesito conocer su palabra y a través de su palabra conocer al autor de la vida que es Cristo el Señor. Mantener entonces firmes, mantenernos firmes en esa libertad que el Señor nos dio. ¿Y sabe qué? Cuando decimos mantenernos libres, el Señor nos hizo libres del pecado, ¿verdad? Entonces no tenemos que coquetear con el pecado. Bueno, no, a mí no me va a pasar. ¿Sabe cuántos dijeron a mí no me va a pasar? Hoy no están en las filas del Evangelio. Por confiar en sí mismos, por poner la confianza. No. Yo tengo tantos años de creyente, yo conozco la palabra. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus ropas ardan? Hermanos, cuanto más distancia pongamos a aquellas cosas que pueden seducirnos a faltar al Señor, mucho mejor. Qué cobarde que fue José cuando allí estaba siendo tentado por la esposa de Potifar. Qué cobarde que huyó, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Huye del pecado, toma distancia, porque nos puede seducir, nos puede cegar, nos puede cautivar y estaremos perdiendo la gloriosa libertad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Somos libres en el Señor. ¿Por qué volver a esclavizarnos? ¿Por qué dar lugar en nuestra mente a pensamientos o a sentimientos que nos quieren hacer volver a la vida que antes vivíamos? Somos libres para vivir en libertad, en la libertad que Cristo nos da. Necesitamos estar firmes en lo que hace a la unidad como iglesia. ¿Y por qué decimos esto? Porque una iglesia unida, hermano, es una iglesia que vence, es una iglesia que avanza, es una iglesia que crece, es una iglesia que logra los objetivos que el Señor ha trazado para la iglesia. Una iglesia fragmentada, una iglesia con distintos pensamientos, es una iglesia que no crece, que no se desarrolla, que no logra el objetivo por el cual el Señor nos llamó. Qué triste, ¿verdad?, cuando vemos en algunas ciudades templos que quedaron convertidos en un monumento histórico. En este templo hace tantos años aquí se manifestaba la presencia del Señor en este recinto y allí comienza la historia, pero hoy está vacío. Hoy es un monumento histórico, solamente el recuerdo de lo que allí pasó, porque evidentemente la iglesia no mantuvo la unidad en el espíritu, y porque se fragmentó y porque cada uno pensó de una forma y el otro de la otra, y al no ponerse de acuerdo se llegó a ese punto tremendo que es el abandono de la fe. Necesitamos estar firmes en la doctrina de Cristo, hermanos. En la doctrina, en la enseñanza de Cristo. Esto es esencial. Hay doctrinas que enseñamos que no son esenciales, que las aceptamos de una manera que tenemos la costumbre de hacer de determinadas maneras y lo enseñamos de esa manera porque fue lo que aprendimos, pero no es esencial.
Por decir algo en particular, las copitas que usamos para la cena del Señor, vamos a usar en algunos momentos. Algunos dicen no, porque el Señor tomó una copa y la repartió entre ellos. Y algunos dicen, bueno, una copitas, creo que la pandemia nos llevó justamente a este sistema, Pero no es esencial. Lo importante es el contenido de la copa, hermano. Eso es esencial. El Señor dijo pan y vino. Tomó pan, lo bendijo, les dio, les repartió. La forma de repartirlo seguramente no es esencial, al igual que la copa, pero sí es esencial el contenido de la copa, al igual que el pan, lo cual no puede ser modificado. ¿Se da cuenta? Y entonces necesitamos estar seguros, tener clara la enseñanza de Cristo el Señor plasmada en cada una de las páginas de los 4 evangelios. Y cuando tengamos una duda, un interrogante, cuando nos encontremos frente a una disyuntiva, ¿será así? ¿Será de la otra forma? La forma de validarlo, de dilucidarlo, será acudiendo a los evangelios. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dice el Señor? Había un hermano aquí en esta congregación hace muchos años que dejó plasmada una expresión que a mí me gustó mucho siempre y que todavía algunos hermanos del ministerio recuerdan y a veces la reflotamos, la traemos a memoria. El hermano decía, si Biblia dice, sí, si Biblia no dice, no. Y así, hermano, es una verdadera forma inteligente de guiarnos en la vida. Si la Biblia lo afirma, entonces ponemos toda nuestra fe, nuestra confianza y nuestras fuerzas en ello. Si la Biblia no lo dice, porque hay cosas específicamente que la Biblia no dice. No dice, hay cosas que no las dice y que las tenemos que deducir de acuerdo a los principios. Algunos dicen, ¿está permitido fumar? Porque la Biblia no dice nada de fumar. Entonces tenemos que ver a qué me lleva a fumar. ¿Qué daños provoca en mi cuerpo que es templo del Espíritu? Y estoy solo diciendo un ejemplo, no pudiera haber otros que posiblemente sean más graves todavía. Pero cuando miramos en la totalidad, nos damos cuenta qué cosas podemos aprobar, qué cosas podemos practicar y qué cosas no debiéramos practicar. La doctrina, como decíamos hoy, nos lleva a tener la seguridad de lo que creemos y mantener una vida sólida, una vida que no se mueve, una vida que venga quien venga y diga lo que diga, no me mueve porque estoy fundamentado en la palabra del Señor. Y sé que le estoy hablando a personas que justamente han abrazado eso, y si están aquí y si estamos cada domingo aquí es porque justamente eso ha sido la práctica en su vida. Me mantengo en la palabra. Y vienen situaciones, y vienen problemas, y vienen dificultades, y vienen dudas, y vienen preocupaciones, pero estamos y seguimos y no aflojamos y vamos hacia adelante porque tenemos la confianza puesta en el Señor. Gloria a Jesús. La otra pregunta que me hice, ¿por qué necesito estar firme? ¿Por qué será? ¿Por qué necesito estar firme? Y bueno, sí, porque eso le da consistencia a mi vida, sí, porque si estoy claudicando, si estoy inseguro, entonces, bueno, no voy a lograr buenos resultados.
Pero fundamentalmente esta pregunta hay una respuesta que a mí me llevó a pensar, hermano. ¿Por qué necesito estar firme? Y la primera cosa, porque puedo caer. Porque puedo caer. Dice la palabra, el que piensa estar firme, ¿cómo dice? Mire que no caiga. Es decir, ¿por qué necesito estar firme? Porque el peligro es que si yo no tengo una vida consolidada en la palabra, puedo llegar a desviarme, puedo llegar a caer, y eso es trágico, hermanos. Puedo llegar a caer. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12, allí lo dice claramente. ¿Qué es caer? Vio que el diccionario a veces nos ayuda, no a veces, siempre nos ayuda. Y dice, una de las acepciones del diccionario dice perder el equilibrio o la posición vertical hasta dar contra el suelo. ¿Se cayó alguna vez? ¿Se cayó alguna vez? ¿Sabe? Y después nos preguntamos, ¿cómo me pude caer? Y empezamos a resistir. No puede ser. Tiene que haber habido algo en el camino. Y uno hace el recorrido y no había nada. Pero me caí. ¿Qué pasó? ¿Y cómo me caí? Perdí el equilibrio. Sencillamente perdí el equilibrio. O tropecé. Y eso me hizo desestabilizarme. Y me hizo dar contra el suelo. ¿Sabe? Una caída en la vida espiritual no es diferente, hermano. Cuando perdemos el equilibrio en nuestra vida espiritual, cuando perdemos la relación con Dios, cuando perdemos el tiempo de oración con el Señor, cuando perdemos el tiempo de meditación en la palabra del Señor, empezamos a desequilibrarnos. Y corremos el riesgo de golpearnos contra el piso, de caernos. Pero la palabra del Señor nos da las herramientas para que eso no suceda. Por eso la advertencia, por eso necesitamos estar firmes, porque podemos llegar a desestabilizarnos, porque podemos llegar a caer. Si descuidamos, si no nos mantenemos con esa firmeza, el riesgo es que pudiéramos llegar a caer. Y las caídas, hermanos, siempre tienen alguna consecuencia. Me río. Estaba un día en el dormitorio, y Ruth yo no sabía, había pasado el trapo de piso en el living, así que estaba mojado todavía. Y luego se fue para seguir limpiando la casa. Y yo escucho desde el dormitorio que tocan timbre. Y entonces, como siempre, salgo corriendo, ¿vio? Y para ver quién era, digo, bueno, voy a mirar por la ventana. Pero claro, el piso estaba mojado. Yo estaba descalzo. Resbalé y mi cabeza hizo un terrible ruido contra el piso, ¿vio? Me paré automáticamente porque, vio, uno no quiere dar ese lugar a decir, me caí. Después sí me acordaba, Después sí me acordaba porque di con la nuca contra el piso. Y seguramente usted, cuando yo estoy contando esto, usted se recuerda alguna ocasión donde tuvo alguna experiencia parecida. Y después lo retan a uno. Eso porque andás siempre corriendo. Eso porque no te fijás, ¿vio? Y es cierto. Nos descuidamos. Nos apresuramos. Hacemos las cosas sin pensar. Y eso nos lleva a desequilibrarnos y a sufrir daño. Y entonces yo me acordaba porque 2 o 3 días me dolía la cabeza, ¿vio? Ay, no me podía tocar allí. ¿Te golpeaste mucho? No.
no pasa nada, no pasa nada, ¿vio? El otro anda con la rodilla, ¿vio? Ay, me golpeé la rodilla. Y a veces la consecuencia es mucho más grave. Y hermano Dante nos tiene que asistir allí en traumatología, ¿vio? Tenemos que estar allí sufriendo las consecuencias de una caída, de un golpe. Nos ayude el Señor, hermano, que aunque tal vez, por alguna razón nos caigamos físicamente y tengamos algún moretón, algún machucón, algún golpe, pero que no nos caigamos espiritualmente, hermano, en nuestra vida de fe, en nuestra vida de servicio al Señor, que podamos estar atentos, que podamos tomar en consideración antes de decir, antes de hacer, antes, sin prisa, ¿qué dice el Señor en su palabra? Y ello nos va a ayudar a prevenir posibles golpes, posibles caídas, posibles dolores en nuestra vida espiritual. Debemos confiar en las promesas del Señor. ¿Sí o no? Mire, si tenemos clara cada promesa que el Señor nos dio y confiamos en sus promesas, entonces podremos dar pasos firmes, podremos mantener la estabilidad en la vida cristiana y podremos vivir sin caídas, hermanos, sin caídas. Gloria al Señor. Dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1 y el versículo 5, vosotros también. ¿A quién le habla? Y le está hablando Pedro a la iglesia de aquellos días. No, hoy me está hablando a mí. Roberto, hoy también. Hermano, hermana, vosotros, dice también, poniendo toda diligencia. ¿Qué tenemos que poner? No, toda diligencia. No solo un poquito de diligencia, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadir. ¿Qué es añadir? Dice, añádale tantos gramos de... Las cocineras saben eso, ¿no? Y entonces usted cuando elabora la comida sabe que tengo que ponerle tanto de esto y tanto de esto y tanto de lo otro. Le tengo que añadir un poquito de sal para darle sabor, que no sea excesiva porque después la hipertensión comienza a hacerse ver, ¿vio? Pero tengo que añadirle algunas cosas, condimentos, etcétera, etcétera. Poniendo toda diligencia añadida a vuestra fe. Es decir, que a la fe le tengo que adicionar algunas cosas más. No, hermano, yo creo que solo por la fe. Acá el apóstol me dice que a la fe le tengo que agregar, le tengo que añadir algunas cosas, virtud, etcétera, etcétera. No sé si está, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que tenemos que añadirle, adicionarle a nuestra fe, dice Pedro. Añadida a vuestra fe, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, si están en nosotros y abundan, es decir, no tienen que ser escasos, tienen que ser abundantes, no os dejarán estar ociosos. Y no voy a hablar del ocio, pero el ocio generalmente nos lleva a problemas, ¿vio? ¿Se acuerda de David? David estaba confiado en sus ejércitos, mandó sus generales a la guerra y él se quedó en el palacio. Y evidentemente estaba ocioso. Salió a la terraza del palacio, comenzó a observar allí todo lo que tenía delante de sí en el tremendo palacio en el cual vivía, y de pronto allí estaba Betsabé.
allí estaba Betsabé. La vio. ¿Y cuál era el problema de que él la viera? Ninguno. Los ojos están para ver, dijo alguno. La vio, pero el problema es que no solo la vio, sino que se detuvo mirándola. Y allí vino el problema de él, porque después se interesó y mandó a preguntar quién era. Y le dijeron, es Betsabé, es la mujer de Urías el Eteo. Ahora sabía que era casada, ahora sabía que tenía una familia, pero allí vino el problema. La mandó a llamar y usted sabe el resto del relato, un relato sombrío, un relato que le pesó durante toda su vida haber dado lugar a algo que no tenía que haber dado. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Por lo tanto, al estar ocupados no tenemos tiempo de andar mirando cosas que no tenemos que mirar. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme, otra vez la palabra firme, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu elección? ¿Te acordás del día que en una campaña en la iglesia, en el hospital, alguien te presentó el mensaje del evangelio e hiciste la decisión, hiciste la elección, dijiste, a partir de ahora mi vida va a ser del Señor, te acepto, te recibo, te pido perdón, Señor, mi vida ahora es tuya? Hicimos la elección. Y a partir de allí una vocación. Señor, te voy a servir. Señor, con tu ayuda te voy a seguir. En aquello que pongas delante mío voy a emprenderlo con tu ayuda. Parte de la vocación. Y dice que si nosotros procuramos hacer firme nuestra vocación y elección, dice, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás, no caeréis jamás, y os será, mire el resultado, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Entra en el gozo de tu Señor. Qué importante, hermanos, es depender del Señor, buscando en Él su gracia para mantenernos firmes. Seguramente en el día a día pasan tantas cosas, ¿verdad? Nuestro ánimo fluctúa desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos vamos a la noche a descansar, fluctúa. En un momento está en 80, el otro está en 20, el otro está en 50 y allí andamos, las fluctuaciones de nuestro estado de ánimo. Noticias. Fui al médico y el médico me asustó con el diagnóstico. Y entonces empiezo a pensar, ay, esto era lo que tenía la abuelita y entonces ahora seguro que es genético y seguro que es hereditario. Entonces a mí me debe estar pasando lo mismo. Nunca escuchó, ¿no? Ese tipo de historias. Y empezamos a hacernos una película en base a supuestos. Porque después cuando terminamos el tratamiento, nos damos cuenta de que no era tan grave como pensábamos, que no era ni hereditario, ni tenía que ver con algún problema genético, era solamente porque había comido de más, me cayó mal lo que comí y se solucionó todo con 2 o 3 días de régimen allí, o de comidas livianas. Pero ya pensaba lo peor, ay, esto debe ser seguramente. Por eso, hermanos, nos ayude el Señor a estar firmes. Y esa firmeza se traduzca en nuestro servicio. Esa firmeza se traduzca a la hora de buscar consejo o de recibir el consejo. Porque ¿cuántas veces nos desestabilizamos? Estos días parece mentira, pero hemos estado despidiendo a varias personas que partieron hacia la eternidad. Y hay que estar en lugar de la familia, de los seres queridos.
el dolor, la partida, la tristeza. Y cuántas preguntas que de pronto la gente se hace. Si la persona era cristiana, bueno, sabemos el destino, pero si no era cristiana, entonces nos preguntamos, nos cuestionamos, nos traen dudas, inseguridades. Por eso es necesario estar firmes en el Señor. Y esa firmeza la podemos obtener, como escuchábamos, a través de la fe en el Señor y en su palabra, a través de la oración, a través de la palabra del Señor, a través de rendir nuestra vida delante del Señor y confiar que el Señor nos va a ayudar. Y dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás, estaremos firmes. Gloria al Señor. Si no queremos caernos, tenemos que atender a la palabra y tenemos que mantenernos firmes. Le invito a estar de pie. Vamos a orar al Señor. Padre querido, es en el nombre de Jesús que venimos a ti, Señor. Agradecidos, Padre Celestial, por este tiempo donde tú nos concedes la dicha, Señor, de poder estar juntos aquí en tu casa, adorándote, glorificando tu nombre, siendo edificados en la palabra que nos da confianza, que nos da dirección. Señor, esta palabra, Señor, que abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver lo que tú quieres, lo que tú indicas, lo que tú enseñas en ella, Señor, para hacernos victoriosos. Esa victoria no depende de nuestra fuerza, esa victoria no depende de mi capacidad, depende de que me ajuste a tu palabra, depende de que yo pueda tener una vida de confianza en ti, en tus promesas, en tu palabra, Señor, y que pueda añadir a la fe conocimiento, dominio propio, templanza y algunas otras cosas que indica tu palabra, que ayudan a estimular nuestra fe y hacerla sólida para poder mantener una vida de victoria, una vida plantada sobre la roca, que los vientos no la mueven, una vida fundada sobre la roca, que las tormentas, que el viento, las olas no afectan, porque tiene un fundamento estable y firme. Señor, queremos mantenernos en tu palabra, queremos mantener nuestra fe sólida en aquella doctrina que tú nos has enseñado, porque vendrán momentos de dificultades, porque vendrán tribulaciones, tu palabra lo enseña, pero si mi vida está bien plantada sobre la roca, la casa no caerá, mi vida no caerá, mi fe no se desalentará. Por eso, Señor, ayúdanos a mantenernos en la fe y a mantenernos siempre firmes en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.